Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos, querido público de Signos de este Tiempo. ¿Cómo estás, querido Augusto? Un gran abrazo a todos, gracias por los cariñosos saludos que me están poniendo ahí. Volvió, no sé si son exclamaciones de alegría o de tristeza. No, al contrario, yo creo que son rechazos hacia mí totalmente. No creo, porque te tengo que felicitar por los hermosos programas de muy buena investigación que desarrollaste. La vamos a seguir porque queda una tercera parte. Sí, vamos todavía a seguir con ese tema, hay algunas cosas para profundizar, sobre todo porque estamos, digamos, abriendo una información que a veces resulta un poco compleja y que hay que hacerlo metódicamente como lo hiciste vos, digamos, Augusto. que es parte de la historia no oficial. Exactamente. Porque la historia oficial ya la conocemos todos. Pero lo que no conocemos es justamente la historia no oficial, que es la verdadera historia. Así es. Por lo menos nosotros estamos convencidos de que es la verdadera historia. Puede que alguno diga, no, este dato no es así, bueno, este dato no es así. Coinciden muchas corrientes de investigación y también vamos a, como dijiste vos, a hacer una tercera parte y tocar algunos otros temas respecto de el poder mundial, la manipulación de la información y los verdaderos dueños del mundo, ¿no? Que fue como vos lo retrataste muy bien. Bueno, un beso a todos los que me están mandando tantos cariños, muchas gracias. Descansé algunos días, he leído mucho y parte de lo que hice estos días, donde estuve, digamos, profundizando algunas conexiones internas y externas, me di cuenta de dos cosas. De una cosa, digamos, la confirmé. Vos sabés, Augusto, que es muy poca gente la que mira el cielo, pero muy poca gente. Tan poca gente que cuando yo estuve en un lugar que había playa, tuve una señal en el cielo durante esos días que fue nada menos que ver durante 3 días seguidos el arco iris alrededor del sol. ¿Vos sabés que la gente no lo miraba, no se daba cuenta? Y cuando yo le hacía observar a alguien, pero no, mirá, fíjate, está ahí. Ah, sí, tenés razón, qué raro. Bueno, esto que para nosotros, las personas que somos observadoras del planeta y de la vida, resulta, en mi caso particular, fue una señal. Pero digamos, yo me decía con las personas con las que estábamos, cuán poca gente mira el cielo. Sí. ¿Qué significa el arco iris? Bueno, el arco iris, hoy vamos a hablar algo de eso, es un puente entre dos dimensiones. Ajá. Es el reflejo de una dimensión superior en una dimensión inferior. Para un físico es la difracción de la luz blanca en sus haces componentes. Esta sería la explicación de un físico. Sí. Para un metafísico, un fenómeno de un arco iris circular alrededor del Sol, que no esté debido a un origen meteorológico, que sería cristales de hielo que producen esa difracción de la luz, es un signo. Ese signo, muchas veces, los arcoíris aparecen como una señal de una dimensión superior mostrando un lazo con una dimensión inferior. Mirá vos, es decir, es un reflejo sí, de que hay un ser, un amor, un creador, unas entidades y unas jerarquías superiores a las que tu vista perciben. ¿Sí? Así que, bueno, dentro de todo eso, acá están preguntando... Las auroras boreales. Auroras boreales. Esas son las que aparecen sobre todo en el norte, acá ¿no? dicen, Alicia es un ángel, porque, bueno, no tanto, Cuando me enojo no parezco. Bueno, sería más bien guerrero, un ángel guerrero, sí. Y mira que yo la conozco, Alicia, enojada, sí, es cierto. Las auroras boreales es un fenómeno físico que se debe a que el polo norte magnético recibe vamos a decir, es el gran embudo, claro, vos que estuviste mucho tiempo viviendo en Noruega, para el público que no sabe que estuviste viviendo en Europa, vamos a decir, es las descargas de protones y electrones que las tormentas solares producen, es decir, partículas cargadas que el Sol en su viento solar emite, son captadas por un vórtice energético en la Tierra que es el Polo Norte. Cuando esas partículas vienen muy cargadas, es decir, hay una gran tormenta solar, al entrar en contacto con la atmósfera, producen esas luces, porque son de distintos tipos de componentes, de elementos químicos, producen esas luces tan bonitas que se llaman aurora boreal. Pero en realidad, la aurora boreal es el signo de una gran descarga eléctrica del Sol hacia la Tierra. Exactamente. ¿Sí?
son muy bonitas de ver. Sí. Alicia, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a contar una historia apasionante que tiene que ver con todo lo que nosotros difundimos y que la quiero compartir con ustedes porque yo, entre otras cosas, leí este libro en las vacaciones y dije, voy a compartir parte de lo que me deleitó con mi público. El título del programa hoy se llama El cielo es real y se refiere a la historia de un niñito muy famoso en Estados Unidos que tuvo una crisis de salud y aparentemente murió, se fue al cielo y volvió. Y cuando, con el paso de los días, este niñito, ahora nos vas a contar, empezó a relatar lo que vio, a quiénes vio, la certeza de lo que tuvo y cómo se une esto con nuestro mensaje espiritual. Te escuchamos, Augusto. Bueno, la historia es de Colton Burpo, que es este niño que tenía 4 años cuando fue operado de urgencia de apendicitis. Bueno, nació el 19 de mayo de 1999. En agosto del 2002, el padre Todd se fractura la pierna jugando al softball. Softball, que es ese parecido al béisbol, ¿no? Sí. Bueno, en octubre del 2002, o sea, esto fue en agosto que se fractura la pierna, ¿no? En octubre del 2002, a Todd le diagnostican cálculos en los riñones. Al papá, o sea, se fractura la pierna, cálculos en los riñones. Colton Burpo era el chico. Y el papá le está pasando todo esto. A Todd le pasa todo esto. Bueno, Todd se descubre un bulto en el pecho y recibe un diagnóstico de hiperplasia, que es cáncer de mama, ¿verdad? Cáncer de mama. O sea que el padre, además de fracturarse la pierna, tener cálculos, tiene cáncer de mama. Sí. Ahora, ¿por qué estamos contando la historia del padre? Sí, ¿no? Porque está encadenada una con otra. Exacto. Bueno, el 27 de febrero del año siguiente, o sea, del año 2003, Colton se queja de dolor de estómago y tiene fiebre alta. Recibe un diagnóstico equivocado de gastroenteritis y el 28 de febrero del 2003 la fiebre de Colton baja. Sus padres se alegran de que el niño está bien, cuando en realidad se trata de un signo de perforación del apéndice, ¿verdad? Porque le dieron un diagnóstico equivocado, es decir, el médico no reconoce la apendicitis y deja que continúe la infección. Dramático, ¿no? Dramático. Bueno, el 1 de marzo del 2003, la familia Burpo visita al Butterfly Pavilion de Denver para celebrar la recuperación de Todd. Sí, que es como un zoológico, vamos a decir. O sea, van a pasear al zoológico. Sí. Exacto. Bueno, esa noche Colton comienza a vomitar de manera incontrolable. El 3 de marzo del 2003, un médico de Imperial, Nebraska, recibe a Colton y descarta la posibilidad de apendicitis, pese a la sugerencia de los padres del niño, ¿no? Ajá. Bueno, 2 días más tarde, o sea, el 5 de marzo del 2003, Todd y Sonia, que es la mamá, Sonja se escribe, solicitan el alta de Colton del hospital de Imperial, Nebraska, y llevan a su hijo en automóvil hasta el centro médico regional Great Plains, en North Platte, que es Nebraska. Claro, desesperados frente a que no resolvían la situación y veían un diagnóstico que no funcionaba, ¿no? Sí, el doctor Timothy Holleran se alista para operarlo. Bueno, el 5 de marzo del 2003, o sea, ese mismo día, prácticamente a las urgencias, Colton soporta su primera cirugía, o sea, una apendicitomía, algo así, se le dice. Bueno, porque ya tenía perforado el apéndice. Sí, tiene el apéndice es absolutamente perforado y un absceso. Bueno, el 13 de marzo del 2003, o sea, una semana después, Colton es dado de alta del hospital cuando Todd y Sonia empujan su silla de ruedas dentro del elevador. Ya se estaban yendo prácticamente. Claro. El doctor, este doctor Holleran, grita desde el corredor para que regresen. El análisis de sangre indican que el conteo de glóbulos blancos de Colton se disparó. Una resonancia magnética revela 2 abscesos más en el abdomen del niño. El 13 de marzo del 2013, Colton soporta su segunda cirugía. Bueno, el 17 de marzo, o sea, unos 4 o 5 días después, el doctor Holleran dice que Todd y Sonia que ya no se puede hacer más nada. Le dice Colton, a los padres, está todo perdido, no podemos hacer más nada. Y recomienda que lo trasladen al hospital infantil de Denver.
una ventisca y 60 centímetros de nieve bloquean todas las salidas del hotel. Bueno, la congregación de Todd se reúne para orar. Esa noche, porque Todd pertenecía a una congregación, ¿verdad? El papá era pastor. Sí. El papá era pastor, sí. Bueno, un día después, a la mañana siguiente, Colton muestra sorprendentes signos de mejora y pronto ve al niño que está jugando como un niño normal. Cuando el día anterior el médico le había dicho no hay nada que hacer. Recorre el camino para hacerse su tomografía, dando saltitos, y el estudio revela que no tiene más obstrucciones. Bueno, un día después, tras 17 días angustiosos, la familia regresa a Imperial, que era el pueblito donde vivían. El pueblito donde vivían, ¿verdad? Bueno, pasaron unos meses, el 3 de julio del año 2003, y escuchen, durante un viaje familiar, Colton empezó a explicar que unos ángeles lo habían visitado en el quirófano. Todd no podía dar crédito de lo que oía, pero se animó a seguir escuchándolo. El pequeño afirmó que mientras lo operaban, vio a sus padres aguardando desconsolados en la sala de espera. Esto no era más que el principio. Durante los años siguientes, le fue dando detalles de su breve estancia en el cielo y de las personas que allí conoció, como su bisabuelo Pop, muerto desde hacía más de 30 años, o su hermana, a la que su madre perdió en el segundo mes de embarazo. En la actualidad, Colton tiene 14 años, pero todavía recuerda aquel cielo en el que abundan los colores, las personas y los animales. Su historia nos ofrece un mensaje esperanzador que ha conmovido a millones de lectores en todo el mundo. Bueno, vamos a hacer un resumen de algunas cosas que yo saqué del testimonio de este niño. Cuando a los meses, como bien vos contaste, pasan de casualidad por delante del hospital y el padre le hace una broma al nene que iba sentado en la parte de atrás y le dice, ¿recordás este hospital? Y el chico le dice, sí mami, lo recuerdo, allí fue donde los ángeles me cantaron una canción. El padre y la madre se miraron entre ellos diciendo de qué está hablando y vuelve a decir, le preguntaron, ¿pero qué te cantaron? El nene contesta, pues cantaron Jesús me ama y Josué peleó la batalla de Jericó. Le pedí que cantaran un rock de Queen, pero no quisieron hacerlo los ángeles, le cuenta Colton, el nene, en ese entonces 4 años, al padre. Luego, un aspecto interesante es que Colton revela quiénes están presentes en ese lugar donde le cantaron esa canción. Es decir, Colton revela la presencia de Jesús en el cielo. Le dice el nene al papá, papá, Jesús le pidió a los ángeles que me cantaran porque yo estaba muy asustado. Me hicieron sentir mejor. El padre se quedó pensando, ¿Jesús? ¿Cómo Jesús? Le dice, ¿quiere decir que Jesús estaba ahí con vos? El hijo asintió con la cabeza y le dijo, sí, Jesús estaba allí. ¿Pero dónde estaba Jesús? Y Colton, el nene, lo miró y le dijo, yo estaba sentado en el regazo a upa de Jesús, le dice el niño. Bueno, todo esto que estoy contando fue sacado como a cuentagotas durante años porque el niño no hacía un relato de corrido, sino que los padres, sin querer presionarlo, fueron escuchando de a poco todas estas cosas que aparecen como testimonio. Después el niño confirma haber salido del cuerpo y haber observado a sus padres, porque ellos no sabían si esto era parte de una alucinación que el chico había tenido, un estado, digamos, de sopor en la sala de operaciones, o si verdaderamente se había producido este hecho en la mente del chico. Y le dicen, Colton, ¿dónde estabas cuando viste a Jesús? Y el chico lo miró como diciendo, no acabo de explicarte que estábamos en el hospital. Le dice, bueno, estaba en el hospital cuando el doctor O'Halloran me atendía. Entonces el padre le dice, ¿vos estás seguro que era en el hospital? Sí, era en el hospital. Mientras yo estaba con Jesús, tú, o sea, el papá, orabas y mami estaba hablando por teléfono. En ese momento el niño le da precisiones de dónde estaban los padres mientras él estaba en la sala de operaciones. Increíble, o sea, pared mediante, el padre llorando, desconsolado, pidiendo
por favor, por la salud de su hijo, y el hijo le relata todo después cuando volvió a la vida. Le relata que él estaba llorando y orando, y la madre estaba en otro lugar hablando por teléfono. Entonces, él se pregunta cómo es que podía saber eso, cómo podían saber qué hacían los padres en ese momento. El chiquito le dice, pero hijo, tú estabas en la sala de operaciones, ¿cómo puedes saber qué estábamos haciendo? El niño le responde, porque podía verlos. Salí de mi cuerpo, miré hacia abajo y pude ver al doctor trabajando con mi cuerpo. También los vi a ti y a mamá. Tú estabas solo en un cuarto pequeñito, orando, y mamá estaba en otra habitación. También oraba y hablaba por teléfono. Lo curioso es que el Papa cuenta que cuando él se fue a esa habitación a orar, a rezar, no le contó a la mujer qué era lo que había hecho. La dejó en la sala de espera y se encerró y se puso a llorar desesperado porque fue el día que el médico les dijo que no había más nada que hacer. El padre de Colton era un pastor que se la pasaba ayudando a gente desconsolada, predicaba, es decir, era un hombre que supuestamente tenía su fe entrenada, pero en ese momento, y esto lo cuento porque es muy importante para el final de la historia, él se siente totalmente quebrado. Es más, en el libro cuenta que él increpa a Dios y le dice, ¿cómo me haces esto a mí? Me sacás a mi hijito, yo que soy tu siervo, tu pastor. Y casi en un ataque de bronca, en esa habitación, entre que oraba, rezaba y molesto, increpaba a Dios, fue cuando el nene lo ve. Y hay una referencia luego respecto de esto. Luego Colton le confirma que padeció el tránsito de la muerte, porque el padre le pregunta, pero ¿cómo es que vos fuiste al cielo? Para ir al cielo hay que morirse. Entonces el chico le dice un día, papi, ¿sabías que casi me muero? Bueno, en ese momento se les dio vuelta la cabeza, ellos leyeron la historia clínica y en ningún momento decía que había estado físicamente muerto. Cuando ellos salen del hospital, obviamente vos sabés que el sistema de salud en Estados Unidos es carísimo, por eso contamos la historia del padre. El padre ya tenía una fractura, varias fracturas en la pierna, cáncer de mama, y había tenido cálculos en los riñones. Todos los ahorros que tenían se los habían gastado. Cuando salen del hospital debían $32,000, no tenían un peso y no sabían cómo empezar a pagar las cuentas. Entonces se le acerca el niño, que detestaba al médico porque era el que lo pinchaba, el que le hacía los análisis, etcétera, ¿no? Como todo el chiquito de 3 años, y le dice al padre, papá, vos tenés que pagarle al doctor O'Halloran porque Jesús usó al doctor para que lo ayudara a repararme. Le dice el nene de 3 años al padre. Tenés que pagarle. Luego se dio la vuelta y se echó a andar. Bueno, parece que Colton había considerado al cirujano, que antes era la fuente de todos sus pinchazos y dolores, en un amigo, ¿no? Bueno, después explica un hecho muy interesante, es que Colton explica el destino de las almas. Vos sabés que el papá, que era pastor, estaba acostumbrado a ir a hacer un responso final en algunas personas en funerales o a visitar a personas que estaban a punto de fallecer. Entonces un día le dice al nene que lo acompañe porque iban a hacer un rezo en la iglesia por alguien que había fallecido. Entonces el nene le pregunta al padre, el padre le explica, bueno, murió un hombre del pueblo, la familia nos pidió que vayamos a hablar por él. Entonces el chico se puso muy serio, lo mira al padre y le pregunta, escucha bien la pregunta, papá, ¿este señor tenía a Jesús en el corazón? Sí. Entonces él, como no lo conocía muy bien al hombre, era un familiar de alguien, le dice, mira, no estoy seguro, yo no lo conocía muy bien. El rostro del chico se transformó, hizo una mueca terrible de preocupación y le empezó a gritar, pero papá, tenía que tener a Jesús en el corazón, tenía que tenerlo, porque si no, no puede ir al cielo. Cuando llegan y se acercan al ataúd, le vuelve a preguntar, papá, ¿este hombre tenía a Jesús en el corazón? Bueno, llegó al punto que los gritos del chico lo tuvieron que sacar, imagínate, los familiares dolientes, etcétera. Y el chico seguía repitiendo, tenía que conocer a Jesús, papá, porque si no, no puede ir al cielo. Esta escena, que fue impresionante, con muchos testigos, fíjate que las palabras del niño es, tenía que tener a Jesús en el corazón. No dijo, tenía que ser miembro de una iglesia, no dijo, tenía que rezar, no dijo, tenía que tener
el rosario en la mano, dijo tenerlo en el corazón. ¿Cuántas veces nosotros, Augusto, hemos explicado que ser un cristiano significa obrar en las acciones crísticas, no profesar la parte externa de una religión? El verdadero cristianismo consiste en obrar como Cristo nos pedía que lo hiciéramos, en tenerlo adentro, aunque no lo reconozcamos con la mente. Y fíjate que las palabras de Colton, un nene de 3 años, son nada menos la de asociar que si tu corazón estaba lleno de acciones crísticas, tu destino es el cielo. Así de directo. Así es. Y tan preocupado estaba él de ese señor que no conocía y que acababa de fallecer, de que él sabía que si no lo tenía en el corazón no iba a poder acceder a este reino que él había visitado. Bueno, para completar, entre otras cosas, le dice el chico, vos sabés, le dice un día, el padre estaba trabajando y cada tanto el nene tenía estos raptos de recuerdos, y le dice, ¿sabes que Jesús tiene un primo? Jesús me contó que tiene un primo y yo lo vi. Entonces el padre le dice, sí, recuerdo que tiene un primo, se llama Juan el Bautista. Después el padre se arrepiente porque se da cuenta que no le tiene que dar información al chico. Y el nene dice, sí, es muy simpático y alegre, yo estuve con él, le dice. Entonces empieza a hacer una descripción del cielo. El padre empieza a darse cuenta. Al principio de la historia, él piensa que el niñito iba a una sala de preescolar y que tal vez alguna maestra le había hablado de algún aspecto de Jesús y dijo, qué bien, todo lo que le están enseñando al chico, pero claro, cuando lo empezó a describir a lo que hacían ellos en la sala de operaciones, más los datos que vos diste, que son los que vienen a continuación, empezó a tomar veracidad la historia. Entonces, una de las cosas que le pregunta el padre es, le dice, Colton, ¿te puedo preguntar algo más sobre Jesús? ¿Cómo es que lo viste? ¿Cómo lucía Jesús? ¿Cómo era el aspecto físico? Una pregunta que todos nos desesperaríamos por hacer a alguien que dice que lo vio. Entonces el nene dejó los juguetes y le dijo, escucha bien esta frase, ¿no? A ver. Jesús tiene marcadores. ¿Qué? Le dice el padre. Sí, marcadores, papi. Jesús tiene marcadores. Tiene el cabello castaño y tiene pelo en el rostro y se tocaba el mentón porque el nene no sabía decir la palabra barba, ¿no? 3 años. Y sus ojos, papá, ay, tiene los ojos tan hermosos. ¿Y qué tenía de ropa? Y tenía algo púrpura. Y al decir esto, Colton hizo un movimiento llevándose la mano desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha, porque tampoco sabía decir la palabra faja. ¿Sabes, papá, que Jesús era el único en el cielo que tenía algo de color púrpura? ¿Vos sabías esto? No sabía, le dice el padre, que escuchaba azorado, ¿no?, la historia. Y tenía una cosa dorada en la cabeza, le dice. Una cosa dorada, como una corona. Sí, como una corona. Ahora, él se quedó pensando lo que le había dicho, de los marcadores. Entonces empezó a pensar y le dijo, ¿vos dijiste que Jesús tenía marcadores? Sí. ¿Pero te referís a los marcadores que usás para pintar los libros? Sí, le dice el nene. Ah, así de colores como estos, y le muestra unos marcadores. Sí, le dice el nene, pero los que tenía Jesús eran de color rojo. Entonces en ese momento el papá empieza a relacionar y le dice, Colton, decime dónde estaban los marcadores de Jesús. Y el niño le muestra las palmas de las manos, las plantas de los pies y el costado. Ajá. Colton, el niño, había visto los estigmas de Cristo. Y como no sabía cómo explicar ni siquiera que eso era una herida, para él era una mancha de color rojo. Claro. Y entonces le describe físicamente, señalándose dónde le había visto los marcadores, que para él eran una mancha de color rojo. Mirá. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído el pasaje del Evangelio donde Tomás, que no creía, cuando se les aparece resucitado el Cristo a los apóstoles, le dice, yo, hasta que no lo toque y ponga el dedo en el agujero, no voy a creer que sea él? Ver para creer. Ver para creer. Y que el mismo Cristo resucitó su cuerpo físico y restauró todas sus heridas, excepto las de la señal de la crucifixión que usó como identificación de su personalidad y de su esencia y de su espíritu. Y que un niñito que tenía 3 años, que no sabe lo que es un estigma, pueda relatarlo con esta
inocencia de descripción, realmente habla de una experiencia tremenda, impresionante. Bueno, otra cosa que le pregunta el papá es, ¿qué hiciste en el cielo mientras estuviste en el cielo? Mira lo que le contesta el chico, yo hice la tarea. Entonces, claro, todos se quedaban atónitos mirando que, ¿cómo? ¿A qué te referís con la tarea? ¿Como si estuvieras en la escuela? Sí, dice, Jesús fue mi maestro, le dice el nene. Entonces le preguntan, ¿pero qué hiciste? Bueno, Jesús me dio una tarea para hacer, eso fue lo que más me gustó del cielo. Había muchos niños ahí. Esta afirmación, dice el libro, marcó el inicio de un periodo que desearía haber registrado por escrito, porque cuando ellos escucharon todo esto ni soñaban en escribirlo en un libro. En esa conversación, Colton nombró a muchos niños que estuvieron con él, pero que ahora no recordamos sus nombres como para poder describirlos. Y le dice, ¿cómo lucen las personas en el cielo?, le pregunta el papá. Y el chico le dice, casi todos tienen alas. Ah, ¿y vos también tenías alas? Sí, pero las mías eran muy chiquitas. ¿Y cómo hacías para ir de un lado al otro? ¿Volabas o caminabas? No, todos volaban, menos Jesús. Jesús es el único que no tenía alas y podía subir y bajar como si estuviera en un ascensor. En el cielo todos parecen ángeles, papá, y tienen todos una luz en la cabeza. ¿Cuántas veces las personas que tienen grandes capacidades de evidencia y de, apertura de conciencia y pueden observar el aura de personas santas y de personas que han realizado grandes acciones caritativas en la vida, observan el famoso halo de luz, que es con que se pinta a los santos, esa coronilla de luz en la cabeza, que es nada menos que la luz del chakra de la coronilla, ¿no? Que en el plano físico no es observable por ojos comunes, sí por algunas personas entrenadas, y que es visible para todos en un plano superior de una dimensión celestial como es la cuarta dimensión para arriba. Bueno, después le pregunta al padre, pero escúchame una cosa, vos me describís tantas cosas en el cielo que parece que hubieras estado un año. ¿Cuánto tiempo estuviste en el cielo? Y el nene, sin dudarlo, le contesta, yo estuve 3 minutos. Esto es interesantísimo para comprender que el tiempo lineal, tal como lo vemos en la Tierra, la dimensión del tiempo se relaciona con la luz y con la dimensión. En la vida de este niñito fueron 3 minutos los que él se despegó de su cuerpo físico, pero en el registro de su mente, todo lo que él vivió es una narración de prácticamente de un día o de 2 días. Es decir, que las percepciones del tiempo, de las distancias, de lo que nosotros verdaderamente somos en otras dimensiones, no tienen el correlato en la Tierra. ¿Cuántas veces nos preocupamos por tantas tonterías y pensamos que nuestro tiempo tendría que ser estirarse de goma, decimos nosotros, para poder cumplir más nuestras rutinas, y sin embargo no nos ocupamos del otro tiempo, del crecimiento de nuestra luz? Otro dato interesante que quiero resaltar es que el nene le aclara al papá, en los momentos de desesperación, tal como vos contaste, Augusto, que Jesús escucha nuestros ruegos. El nene, cuando vuelve de la cirugía, vuelve a los gritos. Tanto es así que las enfermeras lo llaman al padre, le dice, su hijo sigue gritando, como si nadie vuelve de una cirugía gritando. Y el nene le cuenta después que yo estaba gritando porque Jesús había venido a buscarme. Dijo que debía regresar porque él estaba respondiendo a tus oraciones. Esto es algo digno de destacar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado y nos vamos a enfrentar, Augusto, en los tiempos que siguen, con grandes signos tal vez en el planeta, donde nos muestren una desesperación y nos pongan a prueba nuestra fe? Y nos sintamos que nosotros, que tal vez creemos que hemos hecho algo bueno, no merezcamos la circunstancia difícil que nos toque atravesar. Y este mismo pastor, este padre desesperado que se encerró enojado contra Dios y que le reclamaba por qué le estaba sacando a su hijo, el niñito le trae de respuesta que él regresó porque Jesús estaba respondiendo a sus oraciones. Sí. Perdemos la fe muy rápido y a veces no tenemos conciencia de que el otro lado nos escucha, de que el otro lado existe,
de que todo esto que decimos y que nosotros mismos difundimos en nuestra vida cotidiana se nos hace difícil en un momento amargo que cuando tenemos que llevar adelante. Pero lo recalco porque este mismo pastor decide contar la historia tiempos después frente a su propia congregación porque él se pone de ejemplo de duda y de tentación. Él cuenta que él había en esos instantes donde le dijeron, el médico le dice no hay nada que hacer y él se siente culpable por no haberlo sacado del hospital 5 días antes en un caso que para él era apendicitis y el médico se lo negaba, es decir que el chico se podría haber salvado normalmente y sin embargo tenía una infección generalizada que ya los médicos le dijeron no hay nada que hacer. Esa noche toda la congregación del pueblo se puso a rezar, más los ruegos de este hombre. El nene viene con el mensaje de decirle, papá, Jesús respondió tus oraciones. Ni más ni menos. Qué enorme señal de esperanza para cuando nos sentimos que ni el cielo nos escucha, que hemos hecho todo mal, que estamos perdidos, que nuestra espiritualidad se fue al tacho de basura cuando las cosas nos van mal. Déjame decirte algo también importante, Alicia. ¿Cuántos de estos casos hay en todo el mundo y no se conocen, no? Este se conoció, pero seguramente hemos escuchado de muchos otros, ¿no? El cielo es real, el libro del cielo es real es un bestseller. Es un bestseller que vamos a subir después. Lo vamos a subir a la página, nosotros ya lo tenemos. Sí. Se lo recomendamos, realmente es un librazo. Hay muchísimos casos y testimonios de esto. Si querés, Alicia, vamos a una pausa, después continuamos prefiero seguir y hay mucho material. Hay mucho material. Sí. Bueno, el niño trae 2 pruebas incontrastables de la certeza de su contacto. Porque digamos que hasta ahora todo lo que él describió, en un niño de 3 años es difícil semejante descripción, podría haber sido parte del conocimiento popular del hijo de un pastor, que el chico no iba a la iglesia, casi no podía hablar, en un niñito bastante tímido, que no hablaba con este tipo de frases y de certezas, pero el chico le trae la información de 2 cosas. Una, se acerca un día y le dice al padre, tu abuelo, papá, se llamaba Pop, ¿no? Sí, le dice. Sí, falleció cuando yo tenía más o menos la misma edad que vos tenés ahora, le cuenta el papá al nene. ¿Era el papá de tu mamá o de tu papá? Le empieza a preguntar el nene. No, era el papá de mi mamá. Dice, ese señor Pop es muy bueno, le dice el nene. Entonces el papá se queda mirándolo como diciendo, ¿y vos cómo sabés? Y le dice, ¿vos lo viste a Pop en el cielo? Sí, yo me quedé con él cuando estuve en el cielo. Vos tenías una relación muy cercana con él, ¿no es cierto? Me contó muchas cosas que hicieron juntos. Mira. Entonces, el padre se queda dudando de esta experiencia y decide traerle una foto del abuelo Pop antes de fallecer, cuando tenía cerca de 70 y pico de años. Se la acerca, se la muestra al niño y le pregunta si lo reconoce. El nene lo mira y le dice, no sé quién es. Le dice, este es mi abuelo, el que vos decís que viste en el cielo. Entonces escuchá la respuesta del niño. Pero papá, ¿vos no sabés que nadie es viejo en el cielo? Le explica con esa frase que en esa dimensión de los espíritus que están, de las almas que están en un estadio entre vidas, nadie muestra un estado ni de enfermedad, ni de vejez, ni de decrepitud. Todos se ven en su instancia más plena respecto de la tierra. Entonces, él prepara una trampita, el padre. Decide llamar a la madre y pedirle una foto de su abuelo cuando su abuelo era joven. Entonces la madre va corriendo, hace unos cuantos kilómetros que vivía la esposa de Pop, digamos, la bisabuela del niño, y le trae una foto donde estaban los abuelos jóvenes con los hijos jóvenes. O sea, el abuelo tenía unos 29 años. Se la pone al nene adelante y le dice, mira esta foto, ¿conoces a alguien de todos los que están acá? Y el chico mira, ve al abuelo y le dice, este es el abuelo, este es tu abuelo, es el que viene el cielo. Es decir, reconoce en la foto al abuelo en una edad de 20 y pico de años, tal como él lucía cuando lo conoció en el cielo. Qué increíble. Increíble, ¿no? Bueno, el otro dato de la confirmación de la experiencia es que el niñito, voy a relatar el diálogo tal cual fue,
se acerca a la madre y le dice, Colton tenía una hermanita mayor, es decir, que hasta el momento él tenía una hermana mayor y él era el nene más chiquito de la familia. Le dice a la mamá, mami, yo tengo 2 hermanas. Entonces la mamá, que se llamaba Sonia, le dice, no, vos tenés una hermana que se llama Casey y te referís a tu prima Tracy, ella no es tu hermana. No, le dice el nene, yo tengo 2 hermanas, en tu barriga se murió un bebé, ¿no es cierto? Bueno, imagínense la conmoción de esta señora cuando el nene, al quien nunca le habían contado que ella había perdido un embarazo, le revela el conocimiento de esa hermana. Entonces, ella le dice, ¿quién te contó que murió un bebé en mi barriga? Ella me lo dijo, mi hermana, me dijo que había muerto en tu barriga. Bueno, la madre empezó a llorar y entonces el nene le dice a la mamá, mamá, quédate tranquila, ella se encuentra bien, Dios la adoptó. Sonia se dejó caer en el sofá, se arrodilló frente al niño, de manera que sus ojos quedaran a la misma altura, lo abrazó y le dijo, ¿quieres decir que Jesús lo adoptó? No, mamá, su papá lo hizo. Bueno, cuenta después la mamá que esta experiencia la ayudó a ella a cicatrizar la herida tan profunda que ella todavía tenía respecto de la pérdida de ese embarazo. El hecho de haber podido comprender dónde estaba la niñita que no había muerto. Es más, es muy gracioso el relato, porque el nene dice que una nena, cuando él está en el cielo, viene corriendo, lo apretuja y lo abraza y lo quiere tocar. Y él quería salirse de la nena, y la nena le decía, vos sos mi hermano, vos sos mi hermanito. Y él medio que estaba molesto de que lo tuviera tan tocado, todo el tiempo estuviera arriba de él. Y le cuenta de esta experiencia a la madre, ¿no? Maravillosa experiencia para también arrojar luz a todos esos embarazos que no llegan a término y que generan tanta angustia en las parejas. Y fíjate la expresión de este niño, sí, lo estaba cargoseando, tal cual, Fabián, que te da una paz interior tremenda. Lo que nos describe que los niños que mueren siempre van a la luz, así no hayan llegado a nacer. Bueno, en las últimas partes vamos a explicar lo último que ha descrito este chico, que es quiénes estaban en el cielo y cuál es la misión de Jesús y lo que está por venir. Miércoles. Nada menos. En un momento, el papá le pregunta al nene, decime, Colton, cuando vos estuviste en el cielo, ¿vos viste el trono de Dios? Y Colton lo miró y le dijo, ¿qué es un trono, papi? Imagínense que el chico empieza a contar la historia desde los 3 años, y 4 y 5 años siguió contando. Entonces, él toma un libro de historietas y le muestra una imagen del rey Salomón y su corte, y le dice, ¿ves? Esta es la silla donde se sienta el rey, eso es un trono. Ah, sí, le dice, lo vi varias veces, le dice el nene al papá. Se me aceleró el corazón, le dice, bueno, ¿y cómo era el trono? Todo esto tratando de contenerse ellos, ¿no? Y ay, papá, es muy, muy grande, porque Dios es lo más grande que existe, le dice el niño. Ay, ¿sabes otra cosa? Él nos ama mucho, muchísimo, papi. No podrías creer cuánto, y recalcaba la palabra, cuánto nos ama. Luego el padre le trata de generar una treta, es decir, de probarlo nuevamente, como había hecho con la foto del abuelo, y le dice, decime, Colton, ¿de qué lado estaba sentado Jesús? ¿Estaba cerca del padre? Sí, estaba al lado. ¿Y de qué lado estaba? Como el nene no sabía decir derecha, le dice, bueno, hagamos de cuenta que vos sos Dios, y él se para a la derecha del papá y le dice, Jesús estaba de este lado. Es decir, que el niño le indica al padre que él vio a Jesús sentado a la derecha del padre. Bueno, tal como lo dicen las Escrituras. Tal como lo dicen las Escrituras. Y entonces el padre, escucha esto, le pregunta, ¿y quién se sienta del otro lado del trono de Dios? Y el niño le dice, ay papá, es obvio. Del otro lado está el arcángel Gabriel, que también es muy simpático, le dice. ¿Y vos dónde te sentaste? Y le dice, para mí trajeron una sillita, me dejaron sentarse ahí. Me senté junto a Dios y el Espíritu Santo. ¿Vos sabías, papá, que Dios son 3 personas en una? Le dice el niño al padre, que ya estaba desplomado, que no podía creer lo que estaba escuchando, ¿no? Bueno, después
otra de las cosas, de las trampas que genera el papá con el nene, para probar si todo este relato era parte de su imaginación, que ya tenemos varias pruebas de que no, le viene y le dice, ¿te acordás que vos me contaste que te quedaste con el abuelo Pop cuando estuviste en el cielo? Entonces le dice el papá, cuando oscureció, a la noche te fuiste a la casa de Pop. ¿Qué hicieron a la noche? Entonces el niño lo mira, enojado, dándose cuenta que le está haciendo una trampa, y le dice, pero vos no sabés nada, papá, vos no sabés que en el cielo no oscurece. ¿Quién te dijo eso? Ah, ¿no oscurece?, le dice el papá, haciéndose el tonto. No, le dice, nunca oscurece. Dios y Jesús iluminan el cielo. Siempre hay luz. Le dice el niño al papá, explicándole nada menos que la cuarta dimensión hacia arriba es luz pura. Es decir, cuando Jesús decía, yo soy la luz, no es que lo decía por casualidad. Era la luz. Porque y cuando el libro del Apocalipsis dice que viviremos 1000 años de amor y paz, y que entraremos a la cuarta dimensión, porque el día será luz y la noche esplendor, nos está hablando de una luz perpetua, de que las dimensiones en general, de cuarta dimensión hacia arriba, no hay oscuridad, no se vive en la oscuridad. Sí, se cambia hasta físicamente para no necesitar de la, digamos, oscuridad y de un descanso físico prolongado. Sí, literalmente dice, la noche será día y el día esplendor. Así es. Eso figura en el Apocalipsis. Eso figura en el Apocalipsis. Bueno, luego yo dejé acá una parte que lo llamaría que Colton explica la misión de Jesucristo. Escuchen esta frase, por favor, porque a mí me ha impactado. Resulta que estaban en la casa con la hermanita un Viernes Santo. Entonces el papá se da cuenta que es Viernes Santo y le dice el papá a los chicos, ¿a qué no saben qué día es hoy? Y la hermanita dice, mayor, imagínate, siempre de pelea con el hermanito, yo sé, es Viernes Santo. Muy bien, le dice. ¿Y qué significa el Viernes Santo? Y la hermanita le dice, yo sé, es el día que Jesús murió en la cruz. Muy bien, le dice el papá. El nene escuchaba hasta ahora. ¿Y sabés vos por qué murió Jesús en la cruz? Y ahí se quedaron los dos callados. Entonces Colton le dice, yo sé. ¿Ah, sí? ¿Vos sabés?, le pregunta el papá. Y el niño le dice lo siguiente. Jesús me dijo que murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ir a ver a su papá. Lo voy a repetir porque es una frase que a mí me emociona, la simpleza de un niño, y que después el padre cuenta que aprendió toda una lección de evangelización para niños en una frase. Claro, porque el padre también pertenecía a una congregación. Y le dice, repito la frase, Jesús me dijo que murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ir a ver a su papá. O sea, le dijo, mi muerte los redime para que si ustedes hacen las cosas bien, yo les abro el cielo, el paraíso hacia ustedes. Nada menos eso nos explica el nene. Yo morí en la cruz para que pudieran ir a ver a mi papá, le dice Jesús al niño. Sí, la verdad sí. Que uno se pone a pensar y dice, qué pequeños somos, ¿no? Y cuánto en del relato de este niño convive permanentemente con nosotros, esta realidad que está con nosotros inmersa, esta apertura de esta dimensión que es para nosotros, y que la humanidad vive inmersa en un materialismo sin recordar que tenemos una puerta abierta para la evolución. Sí. Sí. No, decía que quedan 5 minutos, la verdad que debe ser muchísimo relato. Voy a cerrar con un pequeño... Sí. No. ¿Me querías decir dale, algo? Porque si no tenemos tiempo, ¿no? Bueno, finalmente hay varias cosas que él explica respecto del cielo, y las dos finales que vamos a contar 3 finales. El nene le gustaba mucho jugar a las sagas de superhéroes, entonces siempre tenía una espada en la mano. Entonces un día el papá le dice, supongo que hay una cosa que no te gustó del cielo, es que no hay espadas. Y entonces el nene le dice, sí, en el cielo hay espadas. ¿Cómo que hay espadas? Y el chico le dice, el papá le pregunta, ¿para qué van a necesitar espadas en el cielo? Y el niño le dice, Satanás todavía no está en el infierno. Los ángeles llevan espadas para mantener a Satanás alejado del cielo. ¿Escuchaste, no? Bueno,
Luego Colton les habla del futuro, les dice si saben que va a haber una guerra. Entonces el padre le dice, ¿una guerra? ¿A qué te refieres? Sí, le dice textualmente Colton, habrá una guerra y esa guerra destruirá este mundo. Jesús y los ángeles y las personas buenas lucharán contra Satanás, los monstruos y los malos. Así lo escribe él. Yo lo vi. Inmediatamente pensé en la batalla descrita en el libro del Apocalipsis, dice el padre, y se me aceleró el corazón. ¿Cómo es que los viste?, les dice. En el cielo, papá, las mujeres y los niños se pueden quedar atrás y pueden mirar el futuro. Entonces el padre le dice, ¿pero cómo? ¿Dijiste que se luchaba contra los monstruos? Sí, en general te dan una espada o un arco con flechas. A ti te dan una espada. Y también te digo, Jesús va a ganar y va a arrojar a Satanás al infierno. Le cuenta el libro del Apocalipsis, el niño al padre. Que tenía, andá a saber cuántos años tenía, 6, 7. 6, 7, sí. Mientras damos el cierre, le pedimos a Julie que nos busque un video sobre Akian Kramaric, que vamos a escribir el nombre de esta niña, y yo mientras voy contando la historia, vos escribime el nombre de Akian Kramaric, Augusto. Sí. Resulta que una de las cosas que eran fascinantes con preguntarle al niño era, cada vez que pasaban por algún cuadro o una estampita de Jesús o una imagen de Jesús, le preguntaban si se parecía al que él había visto. Imagínate que es fascinante preguntarle a alguien, ¿se parece al que vos viste? ¿Se parece al que vos viste? Bueno, la cuestión es que cada vez que le mostraban una imagen pintada, alguna imagen retratada por un vidente, el nene siempre decía que había algo que estaba mal. Sí. La cuestión es que llega un momento en el cual un día le muestran a Colton un retrato, una pintura hecha por una niña que decía que tenía visiones del cielo. Nada menos de esta niña, Akian Kramaric. Y le muestran el retrato y le dicen, bueno, a ver, decinos de este dibujo, sin decirle que lo había pintado una niña, decinos de este dibujo quién o qué cosa está mal. El niño se queda mirando el retrato y dice, papá, este está todo bien. Ajá. Impresionante. Mientras vos nos lees la historia de Akian Kramaric, vamos a buscar el video de la imagen y hacemos el cierre del programa. Te escucho, Augusto. Sí, se tildó un poco el chat, no pudimos escribir cómo se escribe, bueno, pero lo podemos deletrear, se llama Akiane con K Kramaric. Bueno, dice la historia, ¿no? Conocimos, cuenta el papá de Colton, la historia sobre una niña que era lituana estadounidense, llamada Akian Kramaric, que vivía en Idaho. Akiane se pronuncia Akiana. De 12 años, en el momento del reportaje de la CNN, había comenzado a tener visiones del cielo a los 4 años. Sus descripciones del cielo eran notoriamente similares a las de Colton, y los amigos de la familia que nos hospedó en Mountain View pensaron que podían estar interesados en el reportaje. Luego, Akiane habla por primera vez en el reportaje y dice, todos los colores eran de otro mundo. Existen cientos de millones de colores que no conocemos todavía. El narrador continúa diciendo que la madre de Akiane era atea y que el concepto de Dios nunca se había discutido en su hogar. La familia no miraba televisión y Akiane no asistía a ninguna institución de educación preescolar. De manera que cuando la niña comenzó a contar sus historias sobre el cielo y retratarlas, primero en dibujos y luego en pinturas, su madre supo que su hija no había escuchado esas cosas en ningún lado. Es puro, decía Akiane, es muy masculino, muy grande y fuerte, y sus ojos son hermosos. Habían pasado casi 3 años desde la cirugía de Colton y alrededor de 2 años y medio desde que me describiera a Jesús por primera vez una noche en ese mismo sótano. Me sorprendieron las similitudes entre sus recuerdos y los de Akiane.
todos los colores del cielo, por ejemplo, y especialmente sus descripciones de los ojos de Jesús. Y sus ojos, había dicho Colton, papá, tiene unos ojos que son realmente hermosos. Qué interesante que dos niños de 4 años hubieran centrado su atención en lo mismo. Cuando terminó el reportaje de la CNN, retrocedí la película hasta el segundo retrato de Jesús, una pintura pasmosamente realista que Akiane había pintado a los 8 años. Los ojos, de un azul verdoso claro, bajo unas espesas cejas oscuras, eran en verdad llamativos, y la mitad del rostro se encontraba en penumbras. Noté que el cabello era más corto que como lo pintan muchos artistas. La barba también era diferente. En la pintura se veía como más poblada, más, ¿cómo decirlo?, más informal, ¿no? Colton dijo, está bien, no tenía idea de que el retrato, llamado Prince of Peace, The Resurrection... el Príncipe de la Paz. Sí, Príncipe de la Paz, la Resurrección, sería la traducción. Sí. Era obra de una niña que también decía haber visitado el cielo. Sí. Es curioso, ¿no? Estamos Porque, viendo sí. la imagen del retrato, ¿la pasaron? Bueno, eso se puede encontrar en YouTube como Príncipe de la Paz. Vos no la subiste, ¿no? A Sí, nuestro la habíamos Facebook. subido a Sí. nuestro Facebook. Y te dejo con las frases con las que Colton hizo en las últimas entrevistas. Repetimos, se llama Colton Burpo. La vez que lo entrevistaron para la CNN, él dijo lo siguiente: lo único a lo que le temo, escuchen, es a que a la gente que amo y que conozco no vengan al cielo conmigo. Si no hacen obras buenas, no pueden tener a Jesús en el corazón. Es difícil explicar el amor de Dios porque te ama tanto, tanto, que es indescriptible cuánto te ama. Cuando le preguntaron qué le querían poner de título al libro, él dijo, yo quiero que la gente me crea que el cielo es real. Y ese fue el título del libro. El cielo es real. Sí, Alicia, también queremos decir que hay una segunda parte del libro. Nosotros no la pudimos bajar. Si algún oyente la puede bajar, sería muy agradable para nosotros poder leerlo. Bueno, esta noción, este testimonio de que estas dimensiones, este Cristo vivo, este Padre amoroso, está todavía esperando que despertemos a su amor. Siempre tenemos la oportunidad. Bueno, nos estamos despidiendo, ya se nos fue el programa. A todos muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias, Augusto. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Hasta luego.